La primera cosa que debes dejar de creer es que Intel siempre es mejor que AMD. Es un mito que muchas personas no han superado y en algunos casos esto puede ser perjudicial. Es cierto que antes de la llegada de Ryzen, Intel tenía una posición de dominio claro por el bajo rendimiento de los procesadores FX. Los procesadores Ryzen de AMD han marcado un importante punto de inflexión y han vuelto a colocar la firme de Sunveil en una posición muy competitiva, sobre todo en el buen nivel de calidad-precio que ofrecen dichos procesadores. La segunda cosa que debes dejar de creer es que es fundamental una tarjeta gráfica de gama alta para jugar bien. He visto este bulo presente en muchos sitios, incluso en foros y sitios web con conocimiento en la materia que dicen esto. Por ejemplo, para jugar en 1080p en condiciones aceptables bastaría como mínimo una GTX 1660 o una Radeon RX 5500 XT. Aunque es cierto que el nivel óptimo empezaría con una Radeon RX 5700 XT o una GTX 1060 Ti de 6 GB de VRAM. En cualquier caso, esas tarjetas gráficas son gama media y con la Radeon RX 5800 XT y una RTX 2060 de 6 GB también podrían jugar sin problemas en resolución de 2K. La tercera cosa que debes dejar de creer es que necesitas una fuente de alimentación de muchos watts, ya que es otro error habitual y por desgracia está lejos de desaparecer, aunque no se limita únicamente en el tema de los watts, sino también en las marcas. Muchos creen que para montar un PC gamer es imprescindible una fuente de 600 o 700 watts como mínimo, y que solo merece la pena apostar por fuentes de marcas muy conocidas y populares, haciendo que otras como Aerocool y Valorant no valen la pena, pero no se acercan a la realidad de las fuentes de alimentación. La realidad es que para montar un ordenador para gamer debes tener en cuenta el consumo de todos los componentes del equipo, el amperaje necesario en el carril, los conectores que vas a utilizar y el margen de ampliación que deseas. Si el consumo del equipo es de 300 watts, es recomendable montar una fuente que ofrezca 400 watts reales. Y el cuarto y última cosa que debes dejar de creer es que para montar un PC gamer necesitas gastar mucho dinero, aunque es cierto que los precios de las tarjetas gráficas están inflados, que hoy es muy complicado montar un equipo sin caer en excesos. Lo cierto es que hasta el boom que sufrió este componente era posible montar equipos gamer muy económicos. Con la inflación actual es complicado encontrar tarjetas gráficas a buen precio, pero el bajo coste de otros componentes fundamentales como placas base o procesadores ayudan bastante. Por ejemplo, ahora mismo podríamos montar un equipo para jugar en 1080p con garantías asiento por menos de 10,000 pesos mexicanos. Bueno, hasta aquí este video. Recuerda que si te gustó o te informó, darle like, y si te gusta mi canal, suscríbete, ya que somos un canal pequeño y con tu suscripción hacemos que más gente llegue a esta comunidad muy bonita. Dicho esto, nos vemos hasta el próximo video. Adiós.